este tema tan importante que es el retorno a las aulas de clases. Javier, veíamos alrededor de 19 organizaciones que ya han dicho, bueno, esto se necesita, esto es puntual, tenemos que hacerlo de forma segura. Ahora, en esta evaluación sobre Panamá específicamente, ¿qué elementos, qué cosas se han visto, siendo el primer país que ha tenido el mayor tiempo o periodo fuera de un aula de clases, pero qué cosas puntuales se han visto específicamente sobre Panamá que creo que tenemos que poner allí en la mesa o en el tapete? Bueno, es importante señalar sobre todo que de las diferentes encuestas de hogares que se implementaron durante el anterior curso escolar, hay algo que queda muy claro. Hubo muchísimos niños, como mencionaba antes, que pudieron acceder a la educación a distancia. También queda muy claro que hay una brecha enorme entre los diferentes niveles socioeconómicos. Los niveles socioeconómicos más altos, por ejemplo, pudieron acceder a mejores plataformas virtuales de educación, mientras que los niveles económicos más bajos tuvieron que conformarse, por así decirlo, por usar el WhatsApp o acceder a través de la educación por televisión, radio, etcétera. Que por otro lado es un gran esfuerzo y es muy importante lo que se ha hecho desde el Ministerio de Educación y hay que aplaudirlo, como mencionaba antes, pero a todas luces resulta insuficiente. Ahora, el tema de cuándo podría ser ese retorno, porque Javier, nosotros tenemos, en honor a la verdad y conociendo la realidad de Panamá, decir que antes de la pandemia, aquí hay escuelas en la misma urbe que no tienen agua, escuelas con una infraestructura en pésimo estado. Es decir, solamente con mencionar estas dos cosas nos preguntamos cómo van a ser, aparte de salones, obviamente copados de estudiantes. Aquí estamos hablando de distanciamiento. Yo solamente de imaginarme ver a nuestro país en cada colegio, centro educativo, con un gel alcoholado, ya sería una gran ganancia. Y todo esto hay que garantizárselo a los chicos que van a esa aula de clases. Tal vez el tema de las escuelas particulares sea un poco más diferente, accesible, con todas estas medidas de bioseguridad, pero me refiero a la escuela oficial, porque aquí definitivamente no habría que haber o que hacer una distinción. Se torna complejo, Javier, se torna muy complejo, y estoy segura que esta condición de Panamá se ha podido reflejar también en otros países que lo han hecho, que han iniciado, y que los chicos sí están en la escuela. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿En qué tiempo específicamente? Creo que es una muy buena reflexión, Dorcas. Es algo complejo, es un desafío, pero no por ello debemos no enfrentarlo. Al contrario, el momento es ahora. Es momento de empezar a hablar de esa reapertura progresiva, segura y voluntaria a las aulas. A nadie se le puede obligar, en principio, a ningún padre, a ninguna madre de familia se le puede obligar a enviar a sus hijos, a sus hijas a la escuela. Sin embargo, muchos de los problemas, de los desafíos que mencionabas hace un momento, Dorcas, también los tienen otros países de la región y han iniciado de manera progresiva ese regreso gradual. Me gustaría ahora que vamos a hablar específicamente del tema de la reapertura de escuelas, hablar un poquito del tema de contagios, porque creo que es muy importante desmitificar algunos temas que se han venido diciendo. Por ejemplo, al inicio de la pandemia se decía que los niños y las niñas eran súper contagiadores. ¿Ya? Durante mucho tiempo, muy prolongado, los niños y niñas no podían salir a la calle, no podían interactuar porque eran súper contagiadores. Bueno, la evidencia científica en todos estos meses, hasta la fecha, indica que eso no es así. Los niños no contagian más que los adultos. En particular, los niños normalmente se contagian de los adultos. Son los adultos los que contagian a los niños. Es decir, no hay riesgo cero. No se está diciendo que los niños no se contagian, pero no son esos supercontagiadores que se decía antes. También la evidencia que existe hasta el momento, les invito también a visitar la página web de UNICEF a nivel global y de UNICEF en Panamá, donde van a poder encontrar recopilaciones de todos los estudios científicos que se han hecho hasta la fecha. Indican, por ejemplo, que el nivel de contagios en las escuelas de los países que han abierto no es mayor al de cualquier otro contexto. Es decir, las escuelas no están jugando hasta el momento, de lo que se sabe, un rol determinante en términos de expansión de cualquier contagio. Por lo tanto, una institución educativa, por ejemplo, que tiene una ventilación adecuada, que logra tener grupos reducidos, que logra implementar otras medidas de bioseguridad como que todos los niños lleven mascarilla, que puedan tener lavado de mano, que el ingreso y la salida de clases sea
escalonada, estará reduciendo de manera notable cualquier riesgo de contagio. Y no olvidemos algo muy importante, prácticamente todo ha abierto. Supermercados, algunos centros de ocio, algunos bares, comercios, empresas, y las escuelas siguen cerradas. Y el mensaje que queremos mandar es muy claro. Hay que priorizar a las escuelas. Y si entre todos lo hacemos, vamos a encontrar la fórmula que nos permita, de manera progresiva, segura y voluntaria, repito, que los niños y las niñas regresen a clases presenciales o semipresenciales, que es prácticamente el modelo que se está implementando en la mayoría de los países del mundo. Claro, y me deja esta respuesta lugar para la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que más se oponen con la experiencia de otros países? Le temen, en este caso, las mismas autoridades gubernamentales a decir, no, hombre, es que no queremos que en nuestro país se mencione muchos más contagios. ¿Son los educadores? ¿Son los padres de familia? ¿Dónde han visto ustedes con esta experiencia que existe el mayor obstáculo de decir no debemos hacerlo en este momento? Con esta pregunta, Javier, me voy a la pausa. Quédese con nosotros porque hay mucho más que contar y también me gustaría saber un poco la experiencia de otros países, por ejemplo, Colombia, Costa Rica, que son nuestros países vecinos y otras naciones que también se ha dado esta apertura con un poco a lo mejor de temor al inicio, pero luego diciendo hay que hacerlo y hay que cambiar, porque ese es un poco el tema, la conducta hay que cambiarla. Pero lo vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Cada vez que permitimos que un estudiante abandone la escuela, también permitimos que los pilares que sostienen el futuro de nuestro país se debiliten. En Panamá, más de 14.000 estudiantes abandonan la escuela cada año y con la pandemia, esa cifra probablemente aumentará. Paremos de pensar que la decisión la toman ellos. Estos niños, niñas y jóvenes no quisieron desertar. Fueron excluidos. La escuela se deja cuando es inaccesible y los medios económicos apenas dan para sobrevivir, pero también cuando el sistema no garantiza un aprendizaje significativo. La responsabilidad es nuestra. Actuemos antes de que el futuro de nuestro país se nos venga encima. A todos, sociedad civil y Estado, trabajemos por un retorno progresivo y seguro a la escuela. Un mensaje de... En Medcom estamos sumándonos. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, conversando sobre este tema tan importante, ese reto grande que tenemos los panameños de retornar al aula de clases. Y yo le preguntaba a Javier, oiga, que no me respondió, ¿en qué tiempo más o menos pudiera darse este retorno a clase? Porque muchas personas se asustan y dicen, en 15 días esto está serio. Y también dejo esta pregunta, ¿quiénes son los que más se oponen, Javier? ¿Quiénes son los que más dicen por la experiencia de otros países, hombre, que vamos a estar abriendo? El contagio se va a propagar muchísimo más. Dos preguntas de arranque en este tercer bloque. Gracias, Dorcas. Mira, es difícil estimar un tiempo. Lo que hay que hacer es empezar desde ya. Hay que empezar a prepararse ya. Si se va a abrir dentro de un mes, o de 3 semanas, o de 2 meses, hay que empezar a prepararse ya. Ya el año pasado, el Ministerio de Educación impulsó varios pilotajes, varios pilotos en 19 escuelas, si no recuerdo mal. Y todos funcionaron muy bien. O sea, ya hay experiencia adquirida. Lo importante es ir empezando de manera progresiva, en lugares donde el nivel de contagios es bajo. Se podría empezar, por ejemplo, con los grados inferiores, que son los que la evidencia nos demuestra que hay menor nivel de transmisión del virus, de contagio entre ellos. Se podría empezar, por ejemplo, en zonas rurales. Es curioso, pero hay muchísimos padres y madres de familia que piden a las autoridades del Ministerio de Educación, a los organismos internacionales, a las ONGs, que por favor abran las escuelas, porque para ellos la única alternativa es una educación presencial, porque por diferentes motivos no tienen acceso a la educación a distancia, no tienen acceso a Internet, no se pueden conectar a una laptop adecuada, sus papás, sus mamás no pueden acompañarles en el proceso de aprendizaje, porque no olvidemos lo difícil que es para muchos padres y madres, sobre todo para las madres, que son las que
toda la evidencia nos dice las que se están encargando de acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos y de sus hijas. Entonces, imagínense el desafío en una zona rural. Entonces, en ese sentido, se puede y debemos empezar progresivamente esa reapertura, como decíamos, segura y voluntaria. Y con respecto a los que más se oponen, es normal que diferentes sectores de la población tengan miedo. Este ha sido un año muy duro, una pandemia que ha costado muchas vidas. Muchas personas conocen a alguien que se ha enfermado, que ha fallecido, y todos somos conscientes de eso. Pero también es cierto que debemos tratar de convertir el miedo en esperanza, que estamos hablando de nuestros niños, de nuestras niñas, que estamos hablando de una generación entera. Y debemos tomar las acciones y entre todos acordar qué podemos hacer para brindarles una educación adecuada, porque de verdad lo necesitan, el momento Javier, es ahora. Sí, claro, entonces la sugerencia aquí o recomendación pudiera ser arrancar primero por las escuelas del interior del país. Sí, porque es que lo que estaba señalando era muy interesante. Los estudiantes que más se han afectado son los de áreas de difícil acceso, donde no hay acceso a conectividad, donde las guías no llegan y por supuesto no hay esa gran cantidad de estudiantes porque por lo general son escuelas multigrados, 15, 10, 20 estudiantes, y luego entonces de ese reto superado venir a la capital. Es así como se ha estado haciendo también en otros países, porque la experiencia de otros países también es muy válida. Al inicio muchos países quisieron reabrir las escuelas y apenas abrían las escuelas, inmediatamente se aumentaba el nivel de contagios. Pero ¿sería esa la estrategia interior del país primero, luego en la capital, ir viendo esa experiencia, ir ajustando cosas y entonces que se diera esta reapertura gradual? Efectivamente, Dorcas. En algunos países de la región, por ejemplo, como Uruguay, se empezó por zonas rurales, se continuó por los grados más bajos, como preescolar o primaria, y de manera progresiva han ido abriendo otros niveles. Nadie está planteando que, digamos, en una semana abra todo el sistema educativo del país como si no ocurriese nada, ni mucho menos. Lo que estamos planteando es que es necesario poner los cimientos en este momento para esa reapertura progresiva, segura y voluntaria, empezando por las zonas rurales, empezando por los grados de preescolar, empezando por aquellas escuelas que ya tengan las condiciones para poder empezar y que aprendamos como país, como sistema educativo, como sistema de salud, de esos pilotos, de esas iniciativas, para que cuando de verdad se abra toda la educación, estemos preparados como país, ¿no? Es necesario empezar por algún lado, no nos podemos quedar en el inmovilismo, digamos. Claro, muchísimas gracias, Javier. Interesante esta reflexión. Y yo reitero lo que decía al inicio del programa. El que lo sabemos, no podemos quedarnos, porque eso es así, con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes en casa. Obviamente no se puede. Hay un proceso ya de vacunación que inició en Panamá, que está viento en popa, podemos decirlo en este momento, con cifras muy puntuales. Pero ese retorno gradual hay que pensarlo muy bien. Hay que utilizar estrategias, hay que utilizar métodos para que todos los actores regresen a esa aula de clase de forma segura, de forma gradual, por supuesto, ya lo decía Javier, no va a ser la próxima semana de repente, pero sí pues con un nivel de compromiso de todas las partes. Yo creo que esto es importante. Nuestros niños han sido uno de los más afectados con este tema de pandemias por el confinamiento que han tenido casi por un año en nuestro país. Así que, bueno, definitivamente muy importante. Un mensaje muy breve y final, Javier, que quisiera dejar a nuestra teleaudiencia. Primero, Dorcas, decir que felicitamos muchísimo la decisión de adelantar la vacunación de los maestros y maestras. Están en la fase 2B y es clave para su salud y para el sistema educativo del país que ellos puedan vacunarse lo antes posible. Y segundo, terminar diciendo que como país Panamá debe poner en una balanza qué es más perjudicial: continuar con las escuelas totalmente cerradas o reabrirlas progresivamente en condiciones de seguridad. Desde UNICEF estamos convencidos de que se deben abrir las escuelas de manera progresiva, segura y voluntaria, pues el costo es extremadamente alto para una generación entera de mantenerlas cerradas. Claro que sí, y que si siguen cerradas, ese costo lo vamos a ver dentro de un par de años. Pero me quedo con esa condicional reapertura de escuelas, pero
con seguridad, que es el punto clave que hay que verificar y que otras naciones también lo han hecho. Javier Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara viendo estos datos, estas cifras.